comer el caracol. Ahora qué puto guarro. Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Hoy venimos muy alegres, porque la semana pasada Iñaki Antón, mi guitarrista preferido, mi dios de la guitarra, ha sacado un nuevo proyecto, Rebrote, con un single, La Flor de la Verbena, que es la antesala de un disco que va a salir el año que viene. El disco ya está grabado, pero van a esperar hasta el año que viene para hacer el lanzamiento. Y yo la verdad es que estoy bastante contento porque todo lo que haga Iñaki a mí me parece estupendo. La verdad es que tiene muy buena pinta esta nueva banda, Rebrote, la que colabora también dos ex Extremoduro, que son Colino y Cantera, y en la que se han sumado también el guitarrista Jaime Tejedor, yo no lo conozco prácticamente de nada, Íñigo López al piano, que también es nuevo, y Jaime Moreno, que es un cantante de una banda llamada Electric Alley, que lo poquito que he podido escuchar ha sido en inglés, no sé si, supongo que en Rebrote cantará en español, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. La verdad es que me ha ilusionado bastante. A ver qué es lo que me he estado toda la semana aguantando para no poner en YouTube. Me ha salido un par de veces para poder verlo, pero he dicho, tengo que esperar como sea. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Nada más que decir que les deseo todo lo mejor a Rebrote, a Iñaki sobre todo. Y pues nada, decir que Robe siga con sus historias de sus violines, ya sabéis la polémica que tengo yo, que ojo, con esto no estoy diciendo que Robe no sea un genio porque lo es y que mm, no valore el trabajo que está haciendo Robe. Pero ya sabéis que para mí Robe, por salirse con sus historias de violines y demás, bueno, me supongo que por bastante más, discutió con Iñaki. El otro día, por cierto, he visto una entrevista en el canal Mi Rollo es el Rock, una entrevista a Iñaki, ya desde hace tiempo, justo de cuando la ruptura con Robe, en el que explica, bueno, pues historias de discos de La Ley Nata, de Mayéutica. Por cierto, Mayéutica, para mí, sinceramente, es el mejor disco que tiene Robe en solitario, pero es que la Mayéutica era un disco para Extremoduro. Iñaki en la entrevista del roce de, uy, perdón, de Mi Rollo es el Rock, lo dice que a 15 días antes de ponerse a grabar el disco de Mayéutica, que ya lo tenían todo preparado, es cuando rompieron y cuando decidieron ir cada uno por su lado. Entonces, Mayéutica es tan bueno porque eso era un disco para Extremoduro. Era un disco para Extremoduro, no Robe. Al final discutieron y cada uno salió por un lado y bueno, Iñaki no se metió. Yo creo que ha sido en esa entrevista es bastante sincero. Si quieres escucharla, ya os digo, buscáis Iñaki Mayéutica, Ojo, Mi Rollo es el Rock. Y ahí la verdad es que yo creo que Iñaki se ha portado, es bastante sincero y yo creo que se ha portado bastante bien, eh, no comentando varias cosas sobre Robe, no hablando demasiado de Robe por respeto a que es un genio. Y creo que si contara todo lo que él sabe, con todo lo que ha vivido, creo que se nos caería un mito a bastantes en relación a Robe. Pero bueno, en fin, estamos hablando de Rebrote y vamos a continuar con Rebrote. Vamos a poner los cascos y a ver qué es lo que es, que estoy impaciente. Vamos a hacer un cambio de escena y lo encuentro. A ver, que ya la estoy preparando. Ya la estoy preparando. Un cambio de escena. Ahora y ahora sí. Vamos a ver. Rebrote, la flor de la verbena. Iñaki. Iñaki. Esos riffs son de Iñaki.
Como suena el bajo de Colino. Sigue, la suerte no está echada hasta que no mueras. Siempre fuiste el huracán. Pero no sé si aquí va a encontrar de nuevo la manera. Y puede que me intenten enjaular. Qué buena pinta tiene esto. Quiero ahogarme en nuestra miel, arrastrarme como yo que a tus pies y estifar todas tus ansias. Ya, perdóname con lo corté, ya sabéis por qué es. Tiene muy, muy, muy buena pinta esta canción. Tiene muy buena pinta este proyecto. Veo a Iñaki bastante aviejado, creo que también ha sido porque ha salido de un COVID persistente, eso te deja baldado, pero tiene muy buena pinta. Jaime Moreno, que es el cantante nuevo que han introducido de Electric Halley, para mi gusto personal tiene la voz, no tiene, no sé, a ver cómo decirlo, creo que le falta un poquito la voz ronca típica del rock. Pero claro, si tuviera la voz ronca estaríamos hablando casi prácticamente de Extremoduro. Ya sé que no es lo mismo que Robert Robe, pero sería muy similar a Extremoduro, pero me está gustando mucho, la verdad. Vamos a continuar. Arriesgar de una vez, si no juegas te lo puedes perder. Abrazar nuestras circunstancias. Qué viejo está Iñaki. Surgen colores en las flores de la verbena. Canto para respirar. Vente, rompamos los cristales mientras se pueda. Suelta la rama y a volar. Y puede ser que así logremos desenyanar las hierbas y abrirnos los pulmones frente al mar. Hundirnos en sombras de quien pueda. Quiero ahogarme en nuestra miel, arrastrarme como un yunque a tus pies y estifar todas tus ansias. Qué buena pinta tiene. Arriesgar de una vez, si no juegas te lo puedes perder. Abrazar nuestras circunstancias. Voy a pararlo otra vez antes de que empiece lo bueno, que me supongo que será el solo. Tiene una pinta brutal esto, tiene una pinta brutal, me está gustando muchísimo. A medida que va pasando la canción me voy haciendo más a la voz de Jaime Moreno y me está gustando cada vez más. Vamos a seguir. Este no es Iñaki. Ah, ¿qué tiene que ver los caracoles? No entiendo muy bien el contexto del vídeo, pero es nota sostenida, como mola, ¿eh? Colores en las flores de la verbena. Me va a comer el caracol. Ahora qué puto guarro. Eso sí, señor. Quiero ahogarme en nuestra miel, arrastrarme como un yunque a tus pies y estifar todas tus ansias. Arriesgar de una vez, si no juegas te lo puedes perder. Abrazar nuestras circunstancias. Este sí es Iñaki. Está haciendo el portal de Belén. Ah, un grupo.
¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta tiene esto! Y deseando que estoy deseando que salga el disco, vamos, que salga a la venta el disco. Qué buena pinta tiene. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Una pinta brutal. Además, los músicos, M. Moreno, al final me está convenciendo con esa voz. Ya digo que quizás se puede que se eche un pelín en falta una voz un poco más ronca, pero no sé, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Quizá escucharlo un poquito más, aunque ya me ha parecido brutal, la verdad. Ansioso de que saquen el disco. Tiene una pinta excelente. Mira, lo siento. Que Iñaki siga con su Iñaki sí, lógicamente que siga con su rollo, con Rebrote, que para mí va a triunfar, van a triunfar. Y Roe que siga con sus historias y sus violines y sus moñas, porque siento mucho, es un genio, es un puto genio, pero no me gusta el cariz que está tomando su. Así que se vais a echar encima y lo que queráis, pero a mí no me convence, lo siento, no me convence. Bueno, pues nada, gente, ansiosos de que salga el disco a primeros de año, pues si se pasa pronto. Darle un like, por favor, si os ha gustado, ya sabéis que no os cuesta nada y si os gusta el canal, suscribiros. Vale, venga gente, pues nada, me ha gustado muchísimo, la verdad, me ha gustado muchísimo. Venga gente, nos vemos, adiós, que os vaya bien.